añadiendo a la piedad afecto fraternal. Nivel inicial. Afecto significa inclinado hacia alguien o algo. Cada una de las pasiones del ánimo, como la ira, el cariño, el odio, etc., y especialmente el cariño. Fraternal significa propio de hermanos, caridad de hermandad. Definición bíblica. Ordinariamente se cree que el afecto fraternal es el amor, e incluso que esta es su expresión más perfecta. Pero eso es un error, porque en 2 de Pedro 1:7 distingue el afecto fraternal del amor. El afecto fraternal no es el amor. Somos exhortados a agregar a este el amor. La razón es bien simple. Si se trata del afecto fraternal, los hermanos en la fe son los objetos de ese afecto. Hay distintas clases de afectos: paternal, maternal, familiar, hacia los amigos, a los profesores, particularmente hacia todos aquellos que nos han hecho algún bien o nos han beneficiado en algo. El afecto fraternal es diferente. Es dirigido hacia los hermanos en Cristo y no es consecuencia de algo de ellos hacia nosotros, sino de nosotros hacia ellos. No es causa, es efecto. El mejor ejemplo del afecto fraternal es el cariño y aprecio que tienen los padres hacia sus hijos. Los padres quieren a sus hijos no por lo que hacen por ellos, sino a pesar de eso. El único contexto en el cual se puede manifestar el afecto fraternal es en el discipulado, cuando una persona decide edificar espiritualmente a otra, de lo cual surge un parentesco espiritual y de lo cual se produce el afecto fraternal de padres a hijos. Primera de Corintios 4:5 dice lo siguiente: Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Gálatas 4:19 dice: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Filemón 1:10 dice: Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Escuchemos lo que dice Primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hay 7 características del afecto fraternal. La primera característica es que es inherente a la naturaleza humana. Romanos 1:31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. La segunda característica es que el afecto fraternal se puede alterar
y no llegar a tener. Amós 1:11. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Segunda de Timoteo 3:3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Tercer característica es que se puede carecer del afecto fraternal. Segunda de Timoteo 3:3. Sin afecto natural. Cuarta característica, el afecto fraternal se puede hacer saber. Segunda de Corintios 7:7, la primera parte. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Quinta característica, puede aumentar el afecto fraternal. Segunda de Corintios 7:7, la segunda parte. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Primera a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Sexto, involucra las pasiones del alma. Segunda de Corintios 7:11. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Séptima característica, puede llegar a ser muy íntimo. Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. ¿Cómo agregamos afecto fraternal a la piedad? Por medio de la comunión con los hermanos. Escuche lo que dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y primera de Juan 1:3 y 7. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hay 3 niveles para agregar afecto fraternal. El nivel inicial es el servicio, el nivel intermedio es el compañerismo y el nivel avanzado es la hermandad. Estos fueron los niveles del afecto fraternal entre Jesús y sus discípulos, siervos, amigos y hermanos. Escuchen Juan 13:16, como les dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y en Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y en Juan 20:17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El nivel inicial es el servicio, servir a los hermanos de la iglesia en sus necesidades y guiado por Dios. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cómo podemos poner esto en práctica? Haz una lista
de las necesidades materiales, físicas, emocionales y espirituales de aquellos a quienes estás discipulando. Agrégalas a tu lista de peticiones de oración. Empieza a orar para que Dios las supla y procura ser parte de la respuesta de Dios a esas oraciones. Porque si aquel que estás discipulando necesita algo que tú tienes, entonces tú puedes ser el instrumento de Dios para dárselo. Y al hacerlo estás ejercitando la oración, estás ejercitando la piedad, y es maravilloso ver cómo todo se conjuga aquí en el afecto fraternal.